Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 7. Capítulo 80. El segundo Dumbledore. Cyrus respiró con avidez el aire húmedo de la Cámara de los Secretos. Para ser sincera, el olor aquí no era muy agradable. El aire olía a podrido desde hacía 1000 años, pero para Cyrus, ese era el olor de la vida misma. Aprovechó la situación durante aproximadamente un minuto, sin hacer nada en ese tiempo, ni siquiera imaginarse un conjunto de ropa adecuado. Sin embargo, pronto despertó de su trance. 100 millas representan el 90% del camino, y aún no es momento de celebrar. En su memoria, conjuró para sí mismo un conjunto de ropa idéntico al que Riddle había usado 50 años atrás, y luego sacó el mapa del merodeador del bolsillo de Ginny. En el mapa, el nombre de Minerva McGonagall se movió hacia la entrada del baño, se detuvo brevemente y luego se alejó rápidamente. Cyrus imaginó la expresión de pánico en el rostro de la severa profesora McGonagall al ver lo que se avecinaba, difundiendo frenéticamente y con impotencia la noticia entre todos los profesores y alumnos, para luego prepararse para cerrar la escuela. Quizás incluso intentó contactar con Dumbledore. Pero, pasara lo que pasara, el nombre de Dumbledore seguía sin aparecer en el castillo. Cuando Cyrus pensaba en Dumbledore, tenía un mal presentimiento. El viejo ejercía demasiada presión sobre él, y Cyrus siempre temía que ocurriera algo inesperado. Afortunadamente, el mapa del merodeador no estaría equivocado. Recuerdo que en la historia original, Dumbledore regresó al castillo más o menos cuando Harry fue a la Cámara de los Secretos. Quizás todavía tenga tiempo de conseguir la capa de invisibilidad. La capa de invisibilidad de las Reliquias de la Muerte parecía tener un poder ligeramente menor que las otras dos, pero aún así era un tesoro. Lo que más le interesaba a Cyrus era la leyenda, que quien poseyera las 3 Reliquias de la Muerte controlaría la muerte. En la historia original, la única persona que poseía simultáneamente estos 3 tesoros era Harry Potter, y de hecho, murió y volvió a la vida, regresando de la estación de almas de King's Cross a la realidad. ¿Y si también hubiera reunido las 3 Reliquias de la Muerte? Casualmente, Cyrus conocía la ubicación de estas 3 reliquias y cómo obtenerlas. Dudó muy poco, se giró inmediatamente y habló en Parcel a la estatua de Slytherin. Háblame, Slytherin, el más grande de los 4 fundadores de Hogwarts. El enorme rostro de piedra de Slytherin se movió, su boca se abrió cada vez más, hasta formar finalmente un enorme agujero negro. Algo se movía dentro de la boca de la estatua. Algo se deslizaba hacia arriba desde la parte inferior de la estatua, produciendo un crujido. Un basilisco gigante, completamente verde, resplandeciente con el brillo característico de una serpiente venenosa, con un cuerpo tan grueso como el tronco de un roble. Estiró la parte superior de su cuerpo hacia el aire, y su gran cabeza plana se balanceaba salvajemente entre los pilares de piedra como si estuviera ebrio. Finalmente, el basilisco nadó lentamente frente a Ciro, esperando sus órdenes. Eres demasiado grande, deberías hacerte más pequeño. Ciro presionó su varita contra el cuerpo del basilisco y lanzó un magistral hechizo de encogimiento. El basilisco gigante se transformó instantáneamente, bajo su magia, en una pequeña serpiente del grosor de un dedo, que luego trepó por su brazo y se escondió en la manga de Ciro. Entonces Cyrus salió de la Cámara de los Secretos. Mientras caminaba por el pasillo, la voz de McGonagall, amplificada muchas veces por la magia, comenzó a resonar por todo el castillo. Todos los estudiantes deben regresar a sus respectivas residencias estudiantiles de inmediato. Todos los profesores deben regresar a la sala de profesores. Por favor, actúen de inmediato. Aparecieron los estudiantes, y Cyrus desapareció al instante entre la multitud, siguiéndolos a todos hacia la torre que se encontraba en la esquina del 8º piso. Los estudiantes estaban aterrorizados e inquietos. Fred, George, ¿saben lo que pasó? Lee se abrió paso entre la multitud como si una ola lo arrastrara. ¿Qué otra cosa podría ser? Los gemelos se encogieron de hombros al mismo tiempo. Cyrus los siguió hasta la torre de Gryffindor. Percy y un prefecto comenzaron a contar la cantidad de personas, sobre todo chicas. Sin embargo, cuanto más contaba, más pálido se ponía. Gina había desaparecido. Cyrus, que conocía bien el camino, entró en el dormitorio de los chicos, encontró la cama de Harry Potter y rápidamente obtuvo la capa de invisibilidad. Fue tan fácil que parecía un sueño. Inmediatamente se puso la capa de invisibilidad y salió de la torre. El cielo comenzó a oscurecerse. Cyrus pasó junto al espejo del 5º piso, junto a la estatua de la bruja tuerta del 4º piso, salió por la puerta principal del castillo. Recogió algunas hojas de mandrágora al pasar por los invernaderos y finalmente llegó al sauce boxeador. Desde aquí se podía ver el castillo y el lago negro. El castillo, iluminado por la dorada puesta de sol, parecía resplandecer. Sin embargo, esta luz pronto disminuiría y desaparecería, y finalmente, todo quedaría envuelto en la noche. Cyrus caminó lentamente frente al sauce boxeador y, antes de que éste lo notara, tocó su cicatriz con su varita. El irritable sauce se calmó de inmediato. Así pues, Cyrus, cubierto por la capa de invisibilidad, se apoyó contra el tronco del árbol y, bajo las últimas brasas del crepúsculo, contempló las huellas en movimiento en el mapa del merodeador. Vio a los profesores separarse en la sala de profesores, cada uno dirigiéndose a su despacho o a su casa. La profesora McGonagall condujo a los 3 Weasley desde la sala común de Gryffindor hasta su despacho. El despacho del director seguía vacío, y el nombre de Dumbledore no aparecía por ninguna parte. Dumbledore aún no había regresado, pero Harry y Ron ya estaban en acción. Encontraron a Lockhart, y los 3 permanecieron un buen rato en el aula de defensa contra las artes oscuras. Finalmente, Lockhart se vio obligado a acompañarlos al baño. Entonces, sus huellas desaparecieron del mapa del merodeador. Aproximadamente media hora después, el nombre de Dumbledore apareció junto con los de Mally Weasley y Arthur Weasley en el despacho de la profesora McGonagall. Cyrus se puso de pie de repente, con la respiración algo agitada. Dumbledore había aparecido y, al igual que en la historia original, lo hizo en la escuela. El sauce boxeador era su única vía de escape.
Hogwarts no podía usar la aparición, y él enviaría a Fawkes para ayudar a Harry. Para cuando Dumbledore se diera cuenta de que algo andaba mal y fuera a buscarlo, Cyrus ya habría escapado hacía mucho tiempo. Ya es hora de irnos. Adiós, Dumbledore. El sol se había puesto por completo. El cielo azul oscuro centelleaba con algunas estrellas tenues. Cyrus se aferró al tronco del árbol con una mano y saltó ágilmente a la cueva oculta bajo el sauce. Caminó durante un buen rato y el túnel empezó a ascender. Al cabo de un rato, tras una curva, brilló una luz tenue y supo inmediatamente que estaba a punto de llegar a la salida. Era una habitación desordenada y polvorienta. El papel pintado se estaba despegando, el suelo estaba manchado, los muebles estaban rotos, como si los hubieran aplastado, y las ventanas estaban tapiadas. La Casa de los Gritos, el lugar designado para la transformación de Lupin en Hogwarts, había sido considerada una casa embrujada aterradora por los magos durante más de una década y, teóricamente, el lugar más seguro. Pero esta noche, las cosas parecían diferentes. Cyrus, bajo la capa de invisibilidad, palideció, mirando con terror al anciano de barba blanca que estaba de pie junto a la ventana, recortado contra la luz de la luna. Era Dumbledore. ¿Pero cómo es posible que Dumbledore esté aquí? Cyrus bajó la cabeza apresuradamente y volvió a mirar el mapa del merodeador. En el mapa, el nombre de Dumbledore seguía brillando en el despacho de la profesora McGonagall. Dumbledore, hay dos. Capítulo 81. La batalla con Dumbledore. En efecto, existieron dos Dumbledore en este mundo. Uno era Albus Dumbledore, y el otro era su hermano, Aberforth Dumbledore. El nombre que aparecía en el despacho del director era, en efecto, Albus Dumbledore, y lo que tenía delante también parecía ser Albus Dumbledore. Ciro no se atrevió a actuar precipitadamente, solo un pensamiento permanecía en su mente. ¿Me habrá encontrado? ¿O todavía no? En ese momento llevaba puesta la capa de invisibilidad, una de las 3 reliquias de la muerte, a través de la cual ni siquiera la muerte misma podía ver. En la historia original, cuando Harry se escondía bajo la capa de invisibilidad, ni siquiera Lord Voldemort lo detectaba. ¿Quizás Dumbledore no lo había descubierto en absoluto? Cyrus se aferró a un último destello de esperanza en su corazón. Pero pronto comprendió por qué la gente decía que Albus Dumbledore era el mago más poderoso del mundo. Buenas noches, Tom. ¿O tal vez no te atreves a mostrarme tu verdadera cara ahora mismo? Tengo muchas cosas que quiero contarte. Además, quería preguntarte si hay algo de ti que no deberías saber. Los ojos azules de Dumbledore, tras sus gafas de media luna, permanecieron fijos en él. Por favor, perdóname. Les prometí a 2 estudiantes muy enérgicos que les ayudaría a recuperar algunos objetos y, por supuesto, una capa. Esa perteneció al padre de Harry, y creo que lo mejor sería devolvérsela, ¿no te parece? Parecía muy tranquilo, como si no estuviera hablando con un señor oscuro que había cometido innumerables asesinatos, sino con un estudiante despistado. Cyrus comprendió entonces que lo habían descubierto por completo. Aunque sentía un pánico terrible, sabía que debía mantener la calma en apariencia. Dumbledore no era un dios omnisciente. Cuanto más débil parecía ahora, más necesitaba aparentar ser más fuerte. Solo así tendría alguna posibilidad de intimidar a Dumbledore y encontrar una esperanza de escapar. En cuanto a contarle la verdad a Dumbledore, Cyrus no esperaba que se creyera las tonterías de Tom Riddle. En el instante en que Cyrus se quitó la capa, las pupilas de Dumbledore se contrajeron inmediatamente. ¿Parece sorprendido? ¿Nunca imaginaste que resucitaría? Cyrus esbozó una sonrisa burlona. Creíste tener la sartén por el mango, pero te equivocaste. Harry Potter y Ginny Weasley ya murieron a mis manos. Pudiste haberlo impedido, pero no lo hiciste. Dumbledore permaneció en silencio. Durante casi un año, tuvo muchas oportunidades de solucionar el problema antes, pero no lo hizo. Su propósito era poner a prueba a Harry Potter, con la esperanza de que creciera lo suficiente como para enfrentarse a Lord Voldemort. Sabía que la carga que pesaba sobre ese niño era demasiado pesada, así que tuvo que dejarlo crecer. No se lo esperaba. Antes de que las emociones que Dumbledore intentaba reprimir pudieran aflorar, se dio cuenta de que algo andaba mal. Basándonos en su inteligencia, Harry debería haber entrado en la Cámara de los Secretos hacía poco. Harry y Tom Riddle no habían tenido la oportunidad de conocerse, así que ¿cómo podía Tom estar seguro de que Harry estaba muerto? ¿Confiando en ese basilisco? Pero había dejado el Fénix como medida de seguridad. La única posibilidad era que la otra parte estuviera mintiendo. Dumbledore conocía muy bien esta táctica. El viejo Tom también era muy bueno usando las palabras para atacar la mente de su oponente y hacerlo flaquear. Ahora no tenía ninguna intención de seguir comunicándose con Cyrus. Para algunas personas, por mucho que hablaran, era inútil. La muñeca de Dumbledore se dobló de repente, como un látigo, y el aire emitió un crujido agudo que resonó sin cesar en la Casa de los Gritos. Era un hechizo dorado, cuya luz era más deslumbrante que la del sol, y al dirigirse hacia Cyrus, revolvió un enorme vórtice que hizo temblar toda la casa. A Cyrus se le erizó el vello. Inmediatamente conjuró un escudo de plata. El hechizo impactó en el escudo, provocando que emitiera al instante un sonido violento, como el de un gong golpeado con fuerza, produciendo un zumbido vibrante y áspero, tras el cual aparecieron grietas. Auge. El escudo explotó por completo. Cyrus estaba aterrorizado. El poder de Dumbledore superaba su imaginación. Por otro lado, también se debía a que su poder mágico actual no se podía comparar con el de Lord Voldemort en su máximo esplendor. No quieres mi vida, ¿verdad, Dumbledore? Desprecias hacer cosas tan crueles, ¿no es así? Cyrus no pudo evitar recordarle a Dumbledore su situación actual, porque para un mago blanco como Dumbledore, incluso si se derrotara a sí mismo, probablemente no sería capaz de suicidarse. Para ellos, matar a alguien era cruel, pero ser encarcelado en Azkaban y condenado a muerte mediante los procedimientos legales adecuados se convertía en un acto de justicia. Mientras Cyrus luchaba contra Dumbledore, resistiendo pasivamente sus ataques, pensaba que, al menos, la benevolencia de Dumbledore le ofrecía un último recurso.
Pero él no quería ir a Azkaban. Lanzó varias maldiciones asesinas, pero Dumbledore las esquivó todas. La luz verde impactó contra las paredes de la cabaña, dejando inmediatamente una marca carbonizada. Dumbledore observó las marcas y reflexionó por un momento. Se sorprendió un poco, no porque la magia de la maldición asesina fuera excesivamente poderosa, sino todo lo contrario, su poder era sorprendentemente débil. Lógicamente, la maldición asesina de Tom Riddle, incluso si impactara contra una roca, podría destrozarla al instante. ¿Podría ser que Tom Riddle no tuviera intenciones homicidas? Dumbledore casi se sobresaltó al oír ese pensamiento. Si Tom Riddle no hubiera tenido intenciones asesinas, ¿no se habría convertido Harry Potter en el Señor Oscuro? Se obligó rápidamente a recuperar la compostura, sacó bruscamente su varita y la blandió como un látigo. Una llama larga y delgada brotó de la punta de la varita. De repente, pareció transformarse en un vaquero, blandiendo una cuerda de fuego con la intención de atrapar a Cyrus. Cyrus también era experto en manipular las llamas. Tomó el control del fuego. La cuerda de fuego se transformó instantáneamente en una enorme serpiente que, impulsando su pecho hacia adelante, destrozó la cabaña en ruinas. El fuego maldito comenzó a propagarse de inmediato. La gran serpiente se giró hacia Dumbledore, siseando furiosamente. La serpiente emergió del suelo, lista para atacar. Al mismo tiempo, el hechizo de Cyrus también atravesó el muro de fuego que lo separaba, lanzándolo directamente hacia Dumbledore. Dumbledore agitó inmediatamente su varita con fuerza, como si estuviera luchando contra un toro, forzando al instante la cabeza de la gran serpiente hacia abajo, atrapándola entre él y el hechizo que se aproximaba. Auge. La llama floreció de inmediato y se extendió como una flor apasionada. Si alguien mirara por la ventana del despacho del director, se sentiría inmediatamente atraído por la luz del fuego. Cyrus aprovechó que Dumbledore estaba oculto por las llamas y realizó la aparición sin dudarlo. Su cuerpo giró inmediatamente como si lo arrojaran por una alcantarilla, pero luego volvió a su posición original. ¿O creías que no iba a lanzar un hechizo antiaparición aquí antes, Tom?, dijo Dumbledore, caminando con calma entre las llamas. Estas parecían percibir algo terrible y lo esquivaban, dejando un rastro carbonizado bajo sus pies. Debes rendirte. Azkaban será un buen lugar para ti. Capítulo 82. Me llamo Cyrus. No quiero ir a Azkaban bajo ningún concepto, Dumbledore. Cyrus reflexionaba sobre la psicología de Dumbledore. En ese momento, el otro parecía tener una confianza extrema. Sin embargo, esto era comprensible. La magia que Cyrus poseía entonces solo era comparable a la de Lord Voldemort poco después de graduarse, muy inferior a la de Dumbledore, quien poseía la varita de Saúco. Este anciano probablemente se dio cuenta de su fuerza en el momento en que se encontraron cara a cara por primera vez. Ahora bien, aprovecharse de la confianza de Dumbledore era probablemente su única oportunidad de escapar. Simplemente detuvo su ataque, dejando caer ambas manos, lo que hizo que Dumbledore arqueara una ceja. ¿Qué truco estás intentando hacer ahora, Tom? Su tono era muy informal, y la atmósfera entre ellos ya no era tan tensa como antes, como si no se enfrentara a un enemigo que pretendía matarlo, sino a un estudiante malo, travieso, ingenuo y tonto. Cyrus cogió el mapa del merodeador y pasó el dedo por el pergamino en blanco. Este es, sin duda, un objeto mágico muy poderoso, ¿verdad? Juro solemnemente que no tengo intención de hacer nada bueno. Tomó su varita y tocó ligeramente el pergamino, e inmediatamente aparecieron en él innumerables palabras y dibujos. Dumbledore se sintió atraído por sus acciones, sus hermosos ojos azules fijos en el mapa del merodeador. Probablemente comprendía las dudas de la otra persona. Así que, a veces tenemos que admitir que los jóvenes siempre tienen ideas más maravillosas y pueden hacer cosas que nosotros no podemos, dijo con una sonrisa. Pero tengo una pregunta. La mirada de Cyrus se encontró directamente con la de Dumbledore. ¿Cómo lograste aparecer tanto en el despacho del director como frente a mí? Es muy fácil, Tom, solo necesitas un poco de ayuda. Dumbledore sacó con calma un colgante dorado de su túnica. Era un objeto circular con un pequeño reloj de arena en el centro. Un giratiempo. Ahora la verdad había sido revelada. Dumbledore había usado un giratiempo, por eso pudo aparecer en dos lugares a la vez. En cuanto a cómo supo con precisión por qué pasadizo secreto escapar, probablemente no fue casualidad. Dumbledore tenía tiempo y energía de sobra para probarlos todos. Sin importar qué pasadizo secreto tomara Ciro esa noche, aquel astuto anciano aparecería ante él. De repente, Cyrus sintió una punzada de desesperación. ¿Cómo debería jugar a este juego? Su físico actual era, sin duda, muy talentoso. Quizás Dumbledore estaba siendo modesto. Pero reconocía que el poder de Lord Voldemort superaba el suyo y que Tom Riddle era el estudiante más talentoso en la historia de Hogwarts. Pero Cyrus no era Lord Voldemort, tenía talento, sí, pero le faltaba tiempo. ¿Y tu oponente? El mago más grande del mundo, Dumbledore, poseedor de la invencible varita de Saúco, controlando el tiempo oportuno y la ventaja geográfica, con informantes por todas partes, y ahora empuñando un giratiempo. Las mejores estadísticas, las maniobras más precisas y un equipo divino imbatible. Cyrus no sabía con qué podría luchar contra Dumbledore. Sin embargo, se calmó rápidamente. Su mirada se fijó en los pies de Dumbledore, donde una pequeña serpiente, del grosor de un dedo aproximadamente, se acercaba a él. Era el basilisco. Cyrus hizo el movimiento del basilisco cuando agarró el mapa del merodeador. En ese momento, toda la atención de Dumbledore estaba puesta en sus manos, y no vio una pequeña y discreta serpiente que emergía de debajo de la túnica de mago de Cyrus. Probablemente esta era la última oportunidad de Cyrus. Ni siquiera Dumbledore, si hubiera sido humano, podría resistir la magia del basilisco. El pequeño basilisco creció repentinamente, expandiéndose hasta llenar toda la habitación en un instante. No perdió ni un segundo. En el instante en que recuperó su forma original, sus dos ojos, más grandes que la luna, ya estaban mirando a Dumbledore. El enorme cuerpo del basilisco bloqueó al instante la línea de visión entre Cyrus y Dumbledore.
Sin dudarlo, Cyrus lanzó un hechizo de vuelo, transformándose en una espesa nube de humo negro y elevándose hacia el cielo. Le daba igual si el basilisco afectaba a Dumbledore. De hecho, para cuando apareció el basilisco, Cyrus ya había decidido sacrificarlo. Con tal de ganar algo de tiempo, habría cumplido su propósito. En el momento en que Dumbledore vio al basilisco, quedó increíblemente sorprendido. Pensaba que Tom dejaría al basilisco atrás para ocuparse de Harry, pero no esperaba que se lo llevara consigo. Esto significaba que los preparativos que había dejado para Harry, el Fénix y el sombrero seleccionador serían inútiles. Pensando esto, cerró los ojos de inmediato e invocó al Fénix en su mente. Una llama ardiente estalló al instante como fuegos artificiales frente al basilisco. Las garras del Fénix, que emergían de las llamas, arrancaron sin piedad los ojos del basilisco. Al mismo tiempo, Dumbledore extendió su mano derecha, sosteniendo la varita de Saúco, y cerró ligeramente la izquierda. Su magia controlaba a distancia el cuerpo de Cyrus. Un simple encantamiento de levitación, gracias a su extraordinario poder mágico, se convirtió en el hilo que mantenía cautivo a la cometa. Con un movimiento rápido, bajó a Ciro del cielo. Antes de que Cyrus pudiera caer torpemente al suelo, Dumbledore inmediatamente le lanzó un encantamiento vinculante. Entonces, hizo brotar un gallo de la tierra. El gallo cantó de inmediato, asustado, y ese sonido hizo que el basilisco, ahora ciego, enloqueciera por completo. Todo su cuerpo comenzó a pudrirse, y la carne en su interior pareció derretirse, transformándose en una especie de líquido espeso, tóxico y maloliente. Sin embargo, su esqueleto y su piel de serpiente permanecieron intactos. Escamas sueltas de color verde iridiscente colgaban sobre los huesos sinuosos de la serpiente, y un líquido espeso y nauseabundo fluía de las cuencas vacías de sus ojos. Dumbledore evitó el hedor y caminó lentamente hacia Cyrus. Para serte sincero, Tom, esta noche has superado un poco mis expectativas. Pensaba que tu poder sería algo mayor. Parece que apenas te has recuperado al nivel que tenías durante tus años escolares, dijo, tomando un diario y la diadema de Ravenclaw del abrazo de Cyrus. A juzgar por el duelo de esta noche, la fuerza de Cyrus era, en el mejor de los casos, comparable a la de un jefe de casa de Hogwarts, quizás similar a la de Snape, quien podía lanzar artes oscuras a voluntad. Claro que no hay muchos magos que alcancen ese nivel, pero comparado con la fuerza del Señor Oscuro hace más de una década, es insignificante. Al menos Dumbledore no tuvo que esforzarse mucho para someterlo. Cyrus, en cambio, no estaba preocupado ni nervioso en absoluto. Perder era lo normal. ¿Quién era su rival sino Dumbledore? La única persona a la que el Señor Oscuro temía. Así es posible, preferiría que no me llamaras Tom. En realidad, no soy Tom Riddle. Aunque no podía moverse, Cyrus sonrió, puedes llamarme Cyrus. No esperaba que Dumbledore creyera que no era el propio Riddle, pero finalmente había resucitado y se le había dado una nueva vida, así que ¿cómo podía estar contento viviendo bajo el nombre de otra persona? Capítulo 83. Una noche de luna llena. Cambiarte el nombre no cambiará tu situación, dijo Dumbledore con expresión impasible, examinando los dos objetos que sostenía en sus manos. Podía percibir claramente rastros de magia que emanaban de la diadema de Ravenclaw. Aunque el diario también contenía poder mágico, no parecía ser un Horrocrux. El alma de Lord Voldemort no estaba dentro, era más bien un pensadero común y corriente, que ya no representaba ningún peligro. Parece que resucitaste gracias a esto, ¿no? La diadema de Ravenclaw que lleva desaparecida casi 1000 años. Supongo que también convertiste en Horrocruxes las reliquias de los otros dos fundadores, ¿verdad? Se enderezó y examinó la diadema de Ravenclaw, que ya mostraba signos de desgaste. Era casi imposible repararla, y planeaba destruirla más tarde. En cuanto al diario, no tenía intención de dejárselo a Cyrus. Pronto llegarán los aurores y te escoltarán a Azkaban. Pero no te preocupes, ninguno de nosotros te matará. Admito que simplemente quitarte la vida no me satisfaría. Tenemos otras maneras de acabar con una persona. Agitó su varita, sujetando firmemente a Cyrus, la tomó, echó un vistazo al mapa del merodeador y miró con calma al cielo. Las llamas anteriores habían consumido por completo la cabaña, y ahora la luz de la luna brillaba directamente sobre ellos. Cyrus ya no pudo resistirse, así que simplemente disfrutó de la luz de la luna junto a Dumbledore. Aunque solo fue un breve instante de libertad, fue sumamente valioso para Cyrus. Hoy hacía buen tiempo, pero faltaba una gran parte de la luna, no era luna llena. Incluso si lo fuera, Cyrus no era un Saiyajin, así que no podía transformarse en un mono gigante durante la luna llena. Sin embargo, tal vez no necesariamente, simplemente necesitaba algo de tiempo. Cyrus apretó los labios. Dumbledore se detuvo un instante y notó que su propia figura en el mapa del merodeador había salido del despacho y desaparecido en un lugar desierto. Supo de inmediato que había comenzado a actuar, y ahora podía regresar al tiempo normal para llenar el vacío dejado por su momentánea desaparición. Es hora de irse, Tom. Cyrus no dijo ni una palabra, permitiendo que Dumbledore se lo llevara con magia. Los Weasley paseaban ansiosamente por el despacho del director. Al enterarse de que su hija había sido raptada por el heredero y que su destino era incierto, Mally y Arthur sintieron que el mundo se les venía encima. Afortunadamente, Dumbledore finalmente regresó, aunque no se quedó mucho tiempo antes de marcharse de nuevo. Lo único que los mantuvo tranquilos fue la declaración anterior de Dumbledore: si no hay errores, creo que la señorita Weasley estará bien. Quizás solo fuera un consuelo, pero viniendo de boca de Dumbledore, había una alta probabilidad de que se hiciera realidad. En efecto, poco después, se abrió la puerta. Harry, Ron, Ginny y un Lockhart con aspecto algo aturdido se detuvieron en la puerta. Parecían un poco desaliñados, pero ilesos, especialmente Ginny, que se veía sorprendentemente bien, más sana que en cualquier otro momento de los 2 últimos semestres. Lo único que la hacía parecer un poco lamentable era que parecía haber estado llorando. Por un instante, reinaba el silencio. De repente, un grito. «Gina». Era la señora Weasley, que había estado sentada junto a la chimenea, llorando.
Se levantó de un salto, seguida por el señor Weasley, y ambos extendieron sus brazos al mismo tiempo para abrazar a su querida hija. Entonces, esta mujer, llena de amor maternal, abrazó fuertemente a Harry y a Ron. La salvaste, ¿cómo lo hiciste? Para ser sincero, no fue realmente un rescate. Ginny está bien. Harry recordó su experiencia con Ron tras entrar en la Cámara de los Secretos. Esperaba encontrarse con un monstruo terrible, pero en realidad no había nada allí. Incluso la identidad del heredero, la supo gracias a Ginny después de que ella despertara. Se asomó a la oficina, pero seguía sin ver a Dumbledore. Pensaba que aún no había regresado a Hogwarts. Sin embargo, la profesora McGonagall estaba allí. Luego contó toda la historia, incluyendo al señor Riddle, que había estado con ellos durante todo el semestre. Pero no recordaban dónde había estado viviendo el señor Riddle. Lo único que sabían era que era un objeto pensante. Está claro que Riddle alteró sus recuerdos, dijo la profesora McGonagall con voz débil y un suspiro. Gina, Exclamó el señor Weasley, boquiabierto. ¿no te lo enseñé? ¿Lo que siempre te decía? Nunca confíes en nada que pueda pensar por sí mismo a menos que veas dónde guarda su cerebro. ¿Por qué no me enseñaste esto a mí o a tu madre? Un objeto tan sospechoso está claramente imbuido de magia oscura. No lo sé, lo olvidé. Gina seguía llorando desconsoladamente. Y creo que el señor Riddle quizás no sea tan malo. De hecho, no me hizo daño. Sigues defendiéndolo, Dijo Ron enfadado. Finalmente, la profesora McGonagall interrumpió la discusión sobre este tema y preguntó, ¿y dónde se fue el señor Riddle? No lo sé, profesor, ninguno de nosotros lo vio. Ginny dijo que él afirmó que la mataría, pero en realidad no hizo nada. Harry también estaba muy confundido, por eso Ginny insistió en que el señor Riddle no era una mala persona. El señor Riddle fue detenido. En ese momento, Dumbledore abrió la puerta y entró corriendo, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Encontré su ruta de escape, me batí en duelo con él y lo derroté. Justo cuando los aurores llegaban a la puerta de la escuela, les pedí que se lo llevaran. Creo que pasará mucho tiempo en Azkaban. Dumbledore habló mientras observaba a Ginny. La señorita Weasley parece estar bien, pero lo mejor sería llevarla a la enfermería para que la examinen. Además, tengo algunas cosas aquí que devolver a sus legítimos dueños. Dumbledore sacó el mapa del merodeador de su túnica y se lo dio a los gemelos, le devolvió la capa a Harry y, finalmente, le entregó el diario a Ginny. Señor, ¿es esto? Preguntó Arthur con nerviosismo. Es de Riddle, algo parecido a un pensadero. Creo que Riddle debería compensar de alguna manera a la señorita Weasley por lo que pasó. No se preocupen, esto es inofensivo, dijo Dumbledore con una sonrisa. Profesor, comenzó Harry con vacilación. Profesor, ¿podría ser que el señor Riddle no sea tan mala persona después de todo? Harry, ¿por qué dices eso también? Ron lo miró asombrado. ¿Te has olvidado de Hermione? ¿Te has olvidado de que quería poner a Ginny en peligro? Pero el basilisco en realidad no mató a nadie, ¿verdad? Preguntó Harry. Quizás estaba intentando evitar matar. Una teoría muy interesante, Harry. Creo que se debe a tu bondad innata, dijo Dumbledore con alegría. La naturaleza humana lleva a asumir inconscientemente que los demás son iguales. Sin embargo, en cuanto a tu deducción sobre Riddle, estás muy equivocado. Pareció dejar escapar un suspiro muy largo, y toda la oficina esperó a que pronunciara sus siguientes palabras. No sé cómo los hechizó a todos, siempre fue muy hábil manipulando gente. De hecho, hace 50 años, en Hogwarts, fui su profesor. Probablemente se le podría considerar el alumno más brillante que Hogwarts haya tenido jamás. Desapareció tras abandonar la escuela, viajó por todas partes, sus pasos llegaron a cada rincón del mundo, hundiéndose cada vez más en el pantano de las artes oscuras. Asociándose con los personajes más malvados del mundo mágico, sometiéndose a muchas transformaciones mágicas peligrosas, hasta el punto de que a la gente le resultaba difícil reconocerlo. Más tarde, cambió su identidad por una que todos conocemos. Su mirada recorrió a todos y pronunció el nombre con gravedad. Así es, Tom Riddle es Lord Voldemort. El tiempo en la oficina pareció congelarse. Harry no podía creer que acabara de hablar bien de la persona que, de hecho, había matado personalmente a sus padres 11 años atrás. Capítulo 84. La apuesta. Cornelius Fudge había estado extremadamente ocupado en los últimos días, pero al menos había buenas noticias. El heredero que había estado causando problemas durante algún tiempo finalmente había sido capturado. De hecho, esta persona fue capturada hace casi medio mes, pero todos los procedimientos judiciales no se completaron hasta hoy. Una persona llamada Tom Riddle. Sin embargo, a Fudge le pareció bastante absurdo, porque según la explicación que le había dado Dumbledore, este Tom Riddle parecía ser una persona de hace 50 años. Aún así, esa mañana, antes de que el despiadado criminal fuera escoltado a Azkaban, lo vio fugazmente. Inesperadamente, esa persona no parecía nada feroz. De hecho, Fudge pensó que era bastante guapo, y era evidente que seguía siendo un estudiante, así que ¿cómo podía ser alguien de hace 50 años? Pero revisó las listas de graduados de Hogwarts de todos esos años y, efectivamente, encontró a alguien llamado Tom Riddle de hacía 50 años. Aunque en ese momento no había pruebas que sugirieran que el chico encarcelado fuera ese Tom Riddle. La otra parte ni denunció injusticia ni admitió haber hecho nada malo. De hecho, además de insistir en que se llamaba Cyrus, el chico se negó a decir una palabra más. Y durante todo el juicio, no dejó de sonreírle a Dumbledore. Incluso el propio Dumbledore se sentía un poco confundido. Pero, pasara lo que pasara, el chico ya iba camino a Azkaban. Que fuera o no el heredero ya no importaba. El público solo quería un resultado, sin importar si era correcto o incorrecto. Aunque estuviera equivocado, Dumbledore lo había garantizado, así que ¿qué tenía eso que ver con él, Cornelius Fudge? Regresó a su despacho y, en cuanto se sentó, Umbridge llamó a la puerta y dijo dulcemente, «Ministro, tiene una nueva cita».
¿Una cita? Fay estaba molesto, no recordaba ninguna reunión importante para hoy. Es Lucius Malfoy. Umbridge sujetó el pomo de la puerta con una mano y apoyó la otra contra el marco. Su voz era aún más aguda que antes, con un matiz que recordaba a galeones. Fay supo de inmediato que su fortuna estaba a punto de llegar. Déjalo entrar. Umbridge rió como si tuviera la garganta oprimida, cerró la puerta y entonces entró un hombre de pelo largo y blanco, que sostenía un noble bastón de plata y tenía un aspecto bastante pretencioso, con la cabeza bien alta. Ha pasado tiempo, señor Malfoy. Supongo que viene por el asunto de insultar y amenazar a los demás consejeros escolares, ¿verdad? Si me pregunta, este asunto no es nada fácil de resolver. Ahora todos quieren hacerle sufrir un poco. En cuanto Fay vio a Malfoy, inmediatamente puso cara de preocupación, como un astuto hombre de negocios. Eso me preocupa, ministro, dijo Malfoy, dirigiéndose directamente al escritorio de Fay y dejando caer una bolsa llena de dinero frente a él. Pero me interesa más saber si ese Tom Riddle, pareció armarse de valor para pronunciar ese nombre, hizo una pausa de unos segundos y continuó, ¿fue realmente capturado y enviado a Azkaban? Fay prácticamente irrumpió en la gran cinta transportadora de equipaje del galeón, radiante de alegría. Dumbledore lo pilló personalmente, ¿cómo podía ser falso? Señor Malfoy, todos creemos que la supuesta intimidación fue solo una broma, y sería absurdo que alguien lo condenara por eso. Sin embargo, no puedo interferir en las decisiones internas del Consejo Escolar de Hogwarts. Fay guardó rápidamente la gran bolsa de galeones, como si temiera que Malfoy se retractara de su palabra. Muchísimas gracias, y ahora me retiro. La expresión de Malfoy era impredecible, y el bastón que sostenía en la mano resonó con fuerza en el suelo. Caminó hacia la puerta, apoyó la palma de la mano en el pomo, se detuvo bruscamente y giró a medias. Me gustaría saber si tengo derecho a visitar al señor Tom Riddle. En principio, no, señor Malfoy. Dumbledore sospecha que usted tiene alguna relación con este acertijo, dijo Fay con cierta dificultad. Al oír esto, Malfoy apostó inmediatamente otra gran suma de galeones sin dudarlo. Fay respiró hondo, frotándose las dos manitas regordetas sin control. ¿He oído que la señora Malfoy tiene dos parientes en Azkaban? ¿Por qué no ir a visitarlos? No creo que nadie tenga derecho a discrepar. Gracias por la orientación del ministro. Malfoy cerró la puerta de golpe. Al salir del Ministerio de Magia, Narcisa había estado esperando ansiosamente afuera durante un buen rato. Al ver salir a Malfoy, se apresuró a su encuentro, lo tomó del brazo y le susurró al oído. ¿Es cierto lo que dices? Esa persona realmente se fue. Es cierto, pero nadie sabe si está realmente encarcelado o si es intencional. Oí que no paró de sonreír durante el juicio. ¿Quizás planea rescatar a esos mortífagos? Eso era lo que Lucius Malfoy no podía entender. Regresas y escribes una solicitud para una visita. Visitaremos a Sirius Black. Diremos que es para conspirar por la fortuna de la casa Black. Narcisa asintió con rigidez. Cyrus yacía boca abajo en el suelo, con las manos mágicamente atrapadas a su espalda, las piernas dobladas y su cabello negro, normalmente bien peinado, cayendo sobre él y oscureciéndole la visión. El transporte de prisioneros siguió avanzando. No supo cuánto tiempo había transcurrido hasta que oyó un trueno fuera y, al mismo tiempo, la temperatura del aire comenzó a descender. Cyrus se dio cuenta inmediatamente de que se estaba acercando a Azkaban. Azkaban se encuentra en el Mar del Norte, donde la temperatura es más baja que en otros lugares, pero después de todo era junio, así que no hacía el frío suficiente como para que nadie temblara. La única explicación era que allí se había reunido un gran número de dementores. Los dementores tienen la capacidad de alterar el clima. 1 o 2 dementores pueden bajar la temperatura de una zona, y un gran número de dementores reunidos pueden crear un mundo oscuro sin luz solar. Sin embargo, si el plan salía según lo previsto, no le importarían esos guardias de Azkaban. El cabello de su frente se balanceó, y de repente un mechón cayó, transformándose ante sus ojos en una tierna hoja verde. Cyrus levantó rápidamente la barbilla para atrapar la hoja y la sostuvo en su boca. Era una hoja de mandrágora. Cyrus acababa de recoger algunas, pensando que podrían serle útiles, y jamás imaginó que se convertirían en sus salvavidas. Hace medio mes, la noche en que Dumbledore lo capturó, ya había ideado cómo escapar de Azkaban. Convertirse en animago era la mejor opción. No sería fácil, pero era su último recurso, y hoy había luna llena. Para completar la transformación en animago, necesitaba varios materiales más. Apostaba a que Lucius Malfoy, al enterarse de su encarcelamiento, seguramente iría a Azkaban a visitarlo. Ganó la apuesta. Capítulo 85. La quinta casa de Hogwarts. Tu viaje termina aquí, Tom Riddle. El carruaje de prisioneros, tirado por Testrals, se detuvo de repente. El viento que soplaba fuera del carruaje rugía como una máquina gigante, obligando al auror que lo conducía a gritar. Sin embargo, sin que la otra persona se lo recordara, Cyrus podía sentir claramente la diferencia. La temperatura del aire había alcanzado el punto de congelación, y el frío le quemaba la piel, los huesos e incluso el alma como agujas de acero. Cuando se levantó la cortina que cubría la parte delantera del vagón del prisionero, aquel frío penetrante se hizo aún más intenso. Parte del hechizo que inmovilizaba a Cyrus se había deshecho, pero sus manos seguían firmemente esposadas, y cayó pesadamente al suelo del vagón de prisioneros. El auror extendió la mano y lo agarró del hombro, levantándolo. Era un auror muy fuerte, de cabello gris y rostro impasible. Sin embargo, en un lugar como ese, ni siquiera la persona más optimista sería capaz de sonreír. Cyrus supo su nombre, John Dawlis, cuando lo metieron en el vagón de prisioneros. ¡Fuera! Dawlis sacó a Cyrus del carruaje de los prisioneros sin contemplaciones. De repente, Cyrus sintió aún más frío. El viento, tan fuerte que casi hacía perder el equilibrio, aullaba como si cientos de snaps estuvieran desatando Sectumsempra en su interior, cortándole el cuerpo como cuchillos. Pero Cyrus casi ignoró la temperatura, atraído en cambio por la aterradora visión que tenía ante sí. Ni siquiera los recuerdos de Lord Voldemort lograban mostrarle cómo era Azkaban.
La impresión que Cyrus tenía de Azkaban provenía únicamente de menciones dispersas en novelas de su juventud. Pero cuando estuvo allí, la sensación se hizo aún más patente. Lo que le llamó la atención fue un enorme remolino negro. Los fuertes vientos parecían haber arrastrado hasta allí todas las nubes oscuras del mundo, haciendo que el cielo se viera increíblemente denso y bajo. Aparentemente conectado a la alta torre cuadrada de color gris. Las pupilas de Ciro se contrajeron ligeramente. En Azkaban prácticamente no había ni día ni noche, y mucho menos luz de luna. De repente, sintió una desesperación absoluta. Convertirse en animago era imposible sin la luz de la luna. Primero, necesitaba mantener una hoja de mandrágora en la boca durante un mes entero, y tenía que ser entre una luna llena y la siguiente. Cyrus guardó silencio deliberadamente durante el juicio precisamente para retrasar la sentencia y esperar a la luna llena. El primer paso era solo cuestión de tiempo, pero el segundo requería la magia de la luz de la luna. En la segunda luna llena, tendría que colocar la hoja, empapada en su saliva, en un pequeño frasco transparente y exponerla a la pura luz de la luna. Pero en Azkaban no había luz de luna. En ese caso, incluso si poseyera magia poderosa, pudiera usar sus dedos en lugar de una varita y pudiera hacer que Lucius enviara secretamente rocío y crisálidas de escotelaria. ¿De qué serviría? Una sensación de impotencia comenzó a brotar en su interior, creciendo rápidamente y extendiéndose con celeridad hasta convertirse en desesperación. Se sentía como la luz de una vela débil y lastimosa que parpadeaba en una tormenta interminable, una pequeña chispa de esperanza tan frágil que podía extinguirse en cualquier momento. Su cuerpo temblaba de frío, como si hubiera caído en un mar helado. ¡Entra! El rugido frío y forzado de Daulis sacó a Cyrus de su desesperación. De repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Simplemente, en Azkaban no había luz de luna, y, en efecto, existían maneras de solucionarlo. Si bien era un problema, no lo suficiente como para asumirlo en la desesperación de inmediato. Mientras Daulis le apuntaba con su varita, guiándolo hacia la alta torre gris, levantó la vista. Los dementores flotaban en el aire, como tiburones acechando a su presa, saboreando con avidez las escasas emociones positivas de Cyrus. Fueran estas criaturas las que antes le habían arrebatado la esperanza, dejándolo repentinamente pasivo y reacio a pensar en nada. Ahora que tenía la mente despejada, ya estaba acostumbrado a que esos monstruos interfirieran con él desde lejos. Daulis también parecía detestar y temer intensamente a esos monstruos. No quería quedarse allí más tiempo y solo esperaba entregar a Cyrus a la cárcel antes de retirarse inmediatamente de aquel lugar escalofriante. En ese momento, Azkaban no tenía ningún auror destinado allí. Los aurores solo eran responsables de escoltar a los prisioneros, lo cual, para ser honesto, era algo bueno para Cyrus. El agua negra del mar chocaba contra arrecifes aún más negros. Lo único verdaderamente blanco en la isla era probablemente el grupo de tumbas solitarias y desordenadas. Como era de esperar de la quinta casa de Hogwarts, verdaderamente magnífico. Cyrus y Daulis caminaban entre las tumbas. Daulis no mostró interés alguno en el humor desenfadado de Cyrus. Si Cyrus pudiera entretener a los demás prisioneros que están dentro, eso sí que sería noticia. Al entrar en la alta torre gris, les invadió un hedor insoportable. Era evidente que nadie se había molestado en limpiarla. El olor era peor que el de 100 cabezas grasientas de Snape apiladas. Al entrar por la puerta principal de la alta torre, los prisioneros, vestidos con uniformes de rayas blancas y negras y desaliñados, yacían tendidos en el suelo como muertos. No hubo ninguna ceremonia de bienvenida para Cyrus, el nuevo estudiante. De hecho, no tenían ningún interés en nada. ¿No crees que son demasiado fríos? Cyrus se volvió hacia Daulis y dijo, ¿cómo es que oí que la gente de Azkaban habla maravillosamente y que todos son talentosos? Pensé que al menos debería haber una fiesta de bienvenida, con una silla y un sombrero en la entrada, y luego un grito de Azkaban, seguido de algunos aplausos. No esperaba que Daulis le respondiera, pero la verdad es que los labios del grandullón rara vez se curvaban, dejando entrever una sonrisa cruel. Hablan tan bien, no pensé que estarías loco ni siquiera antes de ir a prisión. Espera conocer a los demás presos condenados a cadena perpetua como tú, entonces sabrás lo maravillosamente bien que hablan. Estos prisioneros rebeldes llevaban relativamente poco tiempo en Azkaban, cumpliendo condenas de apenas unos meses. Al igual que aquel hombre corpulento que había sido liberado recientemente, se encontraba en una situación similar en aquel momento. ¿Pero qué pasa con aquellos que llevan décadas aquí? Era difícil imaginar su estado mental. Cyrus comprendió rápidamente su significado. A medida que avanzaban, los prisioneros se volvían cada vez más anormales. Si el primer grupo de prisioneros simplemente había perdido la alegría, como encender Netease Cloud Music a medianoche y caer en una profunda depresión, las zonas más recónditas de la prisión eran un auténtico manicomio. Podría decirse que los prisioneros aquí están llenos de energía, cada uno tumbado en el suelo con las muñecas esposadas, poniendo los ojos en blanco de vez en cuando y teniendo espasmos como si sufrieran un ataque epiléptico. Emitiendo aullidos ininteligibles. La tortura mental prolongada los había dejado destrozados y demacrados. En el camino, vio principalmente mortífagos que habían estado encarcelados durante más de 10 años. Las profundidades de Azkaban estaban casi completamente ocupadas por mortífagos. Quienes lo sabían pensaban que era una prisión, pero quienes no. Podrían creer que los mortífagos estaban celebrando allí una reunión departamental. Las cuencas de sus ojos estaban profundamente hundidas, asemejándose a piel humana cubriendo un esqueleto. Cyrus también vio a Bellatrix Lestrange y a su esposo Rodolphus Lestrange, así como al tercer miembro de esa familia, Rabastan Lestrange. Además de ellos, estaba Antonin Dolov Mulciber. Todos ellos eran mortífagos conocidos, algunos muy antiguos, pertenecientes al grupo que había seguido a Lord Voldemort desde sus tiempos de estudiante. Lógicamente, estas personas conocían a Tom Riddle. Pero cuando Cyrus pasó junto a estos mortífagos, ninguno de estos locos lo notó. Nadie se dio cuenta de que este nuevo prisionero era en realidad su amo, quien había desaparecido 11 años atrás. Todos tenían los ojos abiertos, pero lo que veían ya no era lo que tenían delante. Ya no podían distinguir la realidad de la ilusión. Todo lo que aparecía ante ellos eran las visiones más dolorosas de sus vidas. No tardarás en ser como ellos. Daulis empujó bruscamente a Cyrus dentro de la celda y luego la cerró con llave.
Cyrus entró en la prisión con la cabeza bien alta, observando a Daulis pasar entre los barrotes de hierro. Primero respiró hondo, como si se liberara de todas sus pesadas cargas, y luego adoptó una expresión relajada. Te equivocas, no somos iguales. ¿Cómo es posible que un simple Azkaban me tenga cautivo? La brillante luz de una vela aún parpadeaba en sus oscuras pupilas. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 86. Patronus y Sirio. Daulis no oyó el susurro de Cyrus y abandonó rápidamente la gris prisión, alejándose en su carruaje. No quería permanecer en un lugar como Azkaban ni un instante más. Tan pronto como el carruaje, tirado por Testrals, partió, los dementores que merodeaban cerca se inquietaron de inmediato. Ya habían absorbido la alegría de la mayoría de los demás prisioneros y ahora tenían muchísima hambre, ansiosos por probar a Cyrus, su recién llegado. Un alma que jamás había conocido a un demente les resultaba más atractiva que cualquier otra cosa. En contraste, las emociones de los demás prisioneros eran tan nauseabundas como el olor a pescado podrido durante siglos. Los dementores son una de las criaturas más sórdidas del mundo. Infestan los lugares más oscuros y sucios, se nutren de la decadencia y la desesperación, y absorben la paz, la esperanza y la felicidad del aire que los rodea. Están cubiertos con jirones de capas negras, bajo las cuales parecen yacer huesos esqueléticos, pero sin rostro. Ahora, cientos de dementores, como enloquecidos, han surgido en la alta torre gris, empujándose unos a otros, temiendo que un instante de retraso signifique perder por completo el delicioso manjar. En el estrecho espacio de la prisión, se apiñaban, exhalando suspiros gélidos que causaban un dolor inmenso incluso a los prisioneros que no eran su objetivo. Todos los buenos sentimientos, todos los recuerdos felices les fueron arrebatados, y capas de sombras ilusorias fueron arrancadas de sus cuerpos físicos. Los prisioneros comenzaron a temblar violentamente de inmediato, con los ojos desorbitados como si fueran a salirse de sus órbitas, y sus rostros tan pálidos como las tumbas de la isla. Normalmente, los dementores no dejaban escapar ni una pizca de felicidad, pero ahora era diferente, sus sombras se movían velozmente por los pasadizos de la torre, alcanzando rápidamente la parte más profunda de la prisión. Ante esto, los mortífagos, que ya estaban al borde de la locura, guardaron silencio de repente. El repentino descenso de la temperatura anunció la llegada de los dementores, y todos se acurrucaron instintivamente en un rincón, con la boca abierta. Solo una persona era la excepción, Sirius Black. Oír los gemidos de los mortífagos bajo el ataque de los dementores era lo único que le había dado alegría en los últimos 11 años. Era una lástima que su rango de movimiento fuera limitado y no pudiera ver el estado miserable de aquellos individuos odiosos. Claro que, si se transformaba en animago, podría evitar el castigo, las cadenas no podían sujetar las patas de un perro, las barras de hierro no podían retener su cuerpo. E incluso a los dementores no les interesaban las emociones animales. Sin embargo, Sirius estaba dispuesto a venir a este infierno, no para escapar del castigo, sino para expiar sus culpas. Solo usaba su habilidad de animago en los momentos más desesperados, de lo contrario, resistía con pura fuerza de voluntad. Ahora, quería ver cuánto tiempo podría resistir su nuevo amigo bajo el ataque de los dementores antes de perder el conocimiento. Observó filas de dementores pasar al unísono, con un cebo nuevo y fragante, los dementores casi ignoraron a los demás prisioneros. Pero aún así, era suficiente para hacer sufrir a alguien. Sin mencionar enfrentarse directamente a tantos dementores. Era demasiado fácil para estas criaturas matar a alguien, era solo una concesión hecha por el bien de la comida a largo plazo. No sentía compasión alguna, cualquiera que terminara en Azkaban, especialmente con una cadena perpetua, probablemente no era buena persona de todos modos. Pero esperó demasiado y no escuchó los gemidos esperados. ¿Simplemente se desmayó? Sirius sintió de repente una punzada de decepción, el recién llegado no emitió ningún sonido, probablemente se había desmayado al instante. Pero, al momento siguiente, presenció la escena más asombrosa de su vida, los dementores, que habían estado apareciendo uno tras otro, de repente se volvieron caóticos. Los dementores que venían detrás no sabían qué ocurría y seguían avanzando, pero los que iban delante comenzaron a huir como si se hubieran topado con algo aterrador. Así, el pasillo de la prisión se congestionó por completo. Sirius jamás había visto a los dementores tan aterrorizados y frenéticos, era como si un mago se hubiera topado con Lord Voldemort, o una acromántula con un basilisco. Tenía mucha curiosidad por saber qué había ocurrido para asustar tanto a esos guardias. Caminó con curiosidad hacia los barrotes de hierro, pegando su delgado rostro contra ellos. Un escalofrío helado lo asaltó de inmediato, todo a su alrededor se congeló y sus manos quedaron casi pegadas a los barrotes, pero no le importó en lo más mínimo, como si el dolor en ese momento fuera fingido. Entonces, por el rabillo del ojo, vio una masa de luz plateada. Era un resplandor amorfo, como la luz de la luna dispersa sobre las nubes, como la bruma húmeda de la mañana que se difunde por un bosque en una mañana de otoño. Una oleada de inmensa alegría inundó de repente a Sirius. Recordó los felices momentos que pasó estudiando en Hogwarts. Claro que él y James se habían metido en muchos líos juntos, pero aparte de alguna que otra travesura con Snape, todo lo demás era inofensivo. Recordó cómo, cada otoño, la niebla se extendía sobre el lago negro, y en invierno, todo el lago se congelaba y patinaban sobre él. Recordó cómo, en cada noche de luna llena, 4 animagos recorrían alegremente el castillo. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuánto tiempo hacía que no recordaba esos momentos felices? Porque tras esas alegrías siempre se escondían el dolor, la traición, el odio, la tristeza y el remordimiento. Al despertar de sus recuerdos felices, todos los dementores de Azkaban se habían marchado y sintió calor en el cuerpo. Encantamiento Patronus, dijo vagamente. Sí, es un mecenas. En algún momento desconocido, Cyrus se paró frente a la celda de Sirius, mirando al hombre abatido con los ojos llenos de lágrimas, y dijo en voz baja. Sirius Black, el mortífago más demente bajo el mando del Señor Oscuro, traicionó a su amigo más cercano, James Potter, y utilizó artes oscuras malignas para matar a Peter Pettigrew y a 13 muggles. ¿Quién eres? Sirius levantó la cabeza.
No bajó la guardia porque Cyrus hubiera conjurado un encantamiento Patronus. Al contrario, que un mago como ese se infiltrara en Azkaban no era, sin duda, una buena señal. En cuanto a defenderse, aún menos. Si hubiera querido hablar, habría revelado la verdad 11 años atrás. Aunque Peter estaba muerto y no podía testificar, al menos Dumbledore podría haber confiado en él, pero ¿qué sentido tenía? James Potter y Lily Potter no volverían a la vida por ello, y además, si no hubiera sido tan astuto, la tragedia no habría ocurrido, así que decir que era el asesino no parecía descabellado en absoluto. Capítulo 87. Voto perpetuo. ¿Quién soy yo? Me llaman Tom Riddle, pero prefiero que me llamen Cyrus. Cyrus, al igual que Sirius, vestía un uniforme de prisión a rayas blancas y negras, pero con él lucía mucho más enérgico. No parecía un prisionero en absoluto, más bien parecía el alcaide de Azkaban. Sé quién eres, Sirius. Ja, Sirius se sentó en el suelo como si hubiera oído un chiste gracioso, diciendo con autocrítica, todos los magos de Gran Bretaña me conocen, el lacayo más demente del señor oscuro. Sé que no lo eres. Cyrus bajó la voz, nunca traicionaste a tus amigos, ¿verdad? Peter Pettigrew fue el traidor. No refutaste las acusaciones en tu contra durante el juicio porque querías expiar tus culpas en Azkaban, ¿no es así? Por primera vez, los ojos apagados y nublados de Sirius captaron una chispa. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién te dijo todo esto? No importa. Puedo contarte un secreto, pero tienes que hacer algo por mí. No te preocupes, es fácil y nadie saldrá perjudicado por ello. Cyrus miró con calma a los ojos de Sirius y dijo en voz baja. No me importa cuál sea tu secreto. Replicó Sirius sin dudarlo. No quería involucrarse con un prisionero desconocido. ¿Quién sabía quién era esa persona o qué motivos indescriptibles tenía? Arrastró sus pesadas esposas lejos de la puerta de la celda y se acurrucó en la oscuridad. ¿Vas a rendirte en vez de irte y enmendar tu error con ese pobre niño? No olvides que eres su padrino. Puedes darle un verdadero hogar. Puedes formar parte de su familia. Harry, una familia. Cuando se mencionó ese nombre, Sirius pareció brillar como una estrella en el cielo nocturno, pero pronto volvió a oscurecerse. Se desesperó. ¿Qué puedo hacer por ese niño? ¿Crees que seguiría voluntariamente a alguien que causó la muerte de sus padres? Estará mejor sin mí. Hagrid lo llevó con los parientes de Lily, ellos lo criarán. Eso es solo porque no conoce su situación. Probablemente Harry no esté mejor que tú en casa de su tía. Cyrus negó con la cabeza. El armario donde duerme no es ni la mitad de grande que tu celda. Sin mencionar que ahora mismo corre grave peligro. Quien tú sabes ya lo tiene en la mira. ¿Sabes quién es? Ha sido derrotado. Sirius salió corriendo de la oscuridad, agarrando con fuerza los barrotes de hierro. Así es, pero no está muerto. Cyrus lo miró fijamente a los ojos. De hecho, regresó hace 2 años, intentando conseguir la piedra filosofal para resucitar, pero Harry lo detuvo. Es un niño valiente, ¿verdad? ¿Pero cuántas veces podrá detener a quien tú sabes? Y tú, si de verdad sientes culpa y remordimiento por lo que pasó entonces debes irte de aquí y hacer lo que te corresponde. Puedes protegerlo de Peter Pettigrew. De está muerto, está muerto. Yo lo llevé a la muerte. Sirius enloqueció al instante al oír el nombre de ese asqueroso traidor. Gruñó como un perro rabioso, se autodestruyó, explotó en pedazos, quedando solo un dedito. ¿De verdad? ¿Eso es lo que piensas? ¿Viste su cuerpo? Preguntó Cyrus en voz baja. En realidad, esta afirmación no era muy convincente. Sirius creía que el cuerpo de Peter había sido destruido por las artes oscuras y, puesto que estaba destruido, era normal que no quedara ningún cuerpo. Sin embargo, el tono seguro de Cyrus aún lo hacía dudar. ¿Acaso pensaba que alguien tan cobarde y débil como él sacrificaría voluntariamente su propia vida? Sirius parecía haber quedado muy afectado. Retrocedió un paso, intentando recordar cada detalle de aquel año. Pero pronto se dio cuenta de que no podía encontrar ninguna prueba que demostrara que Peter Pettigrew estuviera realmente muerto. Si todavía está vivo, ¿cómo es posible que no haya aparecido durante tanto tiempo? Porque aún tiene miedo. Piénsalo, le contó a quien tú sabes dónde estaba el niño, ¿y qué pasó? Quien tú sabes desapareció. ¿Qué pensarían esos mortífagos? La mirada de Cyrus se apartó de Sirius y recorrió a los demás prisioneros de Azkaban. Sirius comprendió rápidamente a qué se refería. Aquellos que perdieron poder tras la caída de quien tú sabes no permitirían que Peter Pettigrew saliera impune. Incluso ahora, la mayoría de los mortífagos ya estaban en prisión, y aunque los demás tal vez no desearan realmente el regreso de quien tú sabes, si lograban matar a Peter, al menos cuando quien tú sabes volviera, podrían darle una explicación. ¿Sabes dónde está, verdad? Sirius miró furioso a Cyrus. ¿Sabes dónde está Peter Pettigrew? Dímelo. Déjame matar a ese traidor. Dímelo. Rugió con fuerza, su voz atronadora despertó incluso a los demás mortífagos atónitos. No habían oído bien lo que Cyrus y Sirius habían dicho, pero sí oyeron el último rugido de Sirius. Peter Pettigrew, el causante de la caída del señor oscuro, ¿sigue vivo? ¿De verdad ese tipo que los hizo sufrir tanto en este infierno está vivo? Golpear. Golpear. Bella se golpeó la cabeza violentamente contra los barrotes de hierro. Déjame matarlo. Déjame en paz. Sus ojos revelaban una crueldad y una intención asesina. No luchaba por la libertad, ni siquiera para escapar de aquel lugar doloroso. Su objetivo era vengar a su amo. Era una mujer completamente leal al señor oscuro. En su corazón, la posición de Lord Voldemort hacía tiempo que superaba la de su propio esposo y familia, e incluso la suya propia. Si Cyrus le revelaba su identidad, probablemente le ofrecería su cuerpo y su alma de inmediato. Además, era muy capaz y podía ayudar a Cyrus en muchas cosas. Pero Cyrus ni siquiera la miró fijamente. Bella podría ser muy útil, pero aún no la necesitaba.
El hecho de haber ahuyentado a cientos de dementores a la vez no significaba que fuera muy poderoso. En realidad, eso se debía a la estructura interna de Azkaban, que le impedía enfrentarse a más de unos pocos dementores a la vez. Si escapaba de esa prisión, los dementores podrían rodearlo por todos lados, y ni siquiera tenía una varita en la mano, así que ¿cómo iba a lidiar con ellos? En la situación actual, solo Sirius, que podía entrar y salir de Azkaban libremente, podía ayudarlo. Puedo decirte dónde está Peter Pettigrew, pero necesito que me hagas un favor. Cyrus metió la mano entre los barrotes de hierro y se detuvo frente a Sirius. Debes hacer un juramento inquebrantable. Cyrus temía que, una vez que Sirius se marchara, pudiera descubrir su identidad y, probablemente, se arrepentiría al instante. Su odio hacia quien tú sabes era tan grande como su odio hacia Peter Pettigrew. ¿Un voto perpetuo? Entonces al menos necesitarás encontrar un testigo. No es necesario para mí. Cyrus agarró sus manos sucias. ¿En serio? Entonces, ¿dónde está tu varita? No se necesita varita. Cyrus extendió un dedo de su mano derecha y lo colocó sobre sus manos izquierdas entrelazadas. Sirius Black, te daré información sobre Peter Pettigrew. Cuando salgas de Azkaban, ¿me ayudarás de inmediato con algo? Necesito que recuperes algunos objetos de Lucius Malfoy. ¿Lucius Malfoy? Sirius frunció el ceño, algo indeciso. ¿Podría alguien relacionado con la familia Malfoy ser una buena persona? ¿Estás dispuesto?, insistió Cyrus. Debes prometer que nadie saldrá perjudicado por esto y que no tienes la intención de dañar a nadie. ¿Puedes prometerlo? Sirius cambió la situación, examinando a Cyrus con ojos penetrantes. Para su sorpresa, Cyrus aceptó de inmediato. Prometo que la tarea que les pido no causará daño a nadie bajo ninguna intención subjetiva. Una fina y deslumbrante lengua de fuego surgió de la punta del dedo de Cyrus, como un hilo de metal rojo intenso, envolviendo sus manos entrelazadas. Entonces estoy de acuerdo. Y dijo Sirius con impaciencia. La segunda marca mágica también le sujetó los brazos con firmeza, como si le hubieran puesto un hierro candente. ¿Me prometes que toda la información que me das sobre Peter Pettigrew es cierta? Preguntó Sirius de inmediato, siendo esta su pregunta más urgente. Lo prometo. Cyrus asintió y luego pronunció la siguiente promesa. Debes prometer no revelar ninguna información sobre mí a nadie antes de completar mi tarea, y no preguntar a nadie sobre mí. Prometo. Capítulo 88. Visitantes. ¿Un encantamiento Patronus? ¿De verdad Tom puede usar un encantamiento Patronus? Dumbledore estaba sentado en su despacho, con la carta en la mano y el rostro lleno de sorpresa. Esta carta se la había enviado Fudge, del Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia tenía un departamento específico para comunicarse con los dementores. Hacía unos días, el líder de los dementores, a quien Cyrus había ahuyentado con un encantamiento Patronus, contactó con el Ministerio de Magia exigiendo saber por qué habían permitido que un prisionero entrara en Azkaban con una varita. Por este motivo, el Ministerio de Magia incluso realizó una segunda inspección a Cyrus, confirmando entonces que el joven mago podía conjurar algunos hechizos sin varita. Viéndolo desde esta perspectiva, aquel joven parecía aún más un descendiente del gran mago Slytherin que antes. Dado que Dumbledore prestaba especial atención a Cyrus, Fudge le escribió inmediatamente una carta. Este adulador también temía que Cyrus pudiera escapar de Azkaban con esa habilidad, por lo que estaba sumamente ansioso, e incluso las peticiones anteriores de Malfoy se habían pospuesto varias veces. Fudge escribió esta carta para pedirle a Dumbledore que reforzara el confinamiento mágico de Cyrus, porque aunque el oponente no pudiera con un gran número de dementores una vez fuera de la prisión, esas criaturas se sentirían muy mal si no lograban entrar. Para Dumbledore, la inquietud que Tom Riddle le había provocado a lo largo del curso era muy fuerte. Aunque inicialmente Tom optó por no matar directamente a los alumnos atacados por temor a la intervención de Dumbledore, muchos sucesos posteriores resultaron difíciles de explicar. Su oponente podría haber matado a Ginny Weasley, pero no lo hizo. La maldición asesina que lanzó aquella noche era prácticamente ineficaz. Ahora, Tom Riddle había conjurado un Patronus sin varita en prisión. No se trataba de un hechizo cualquiera. Lord Voldemort, que no comprendía el amor ni muchas otras emociones positivas, podía sentir placer, pero nunca felicidad. Al relacionar esto con el hecho de que su oponente siempre recalcaba que se llamaba Cyrus, Dumbledore, por primera vez, dudó de su propio juicio. ¿Podría ser que realmente no sea Tom Riddle? Sin embargo, independientemente de las posibilidades, necesitaba ir a Azkaban en persona ahora mismo para lanzar un poderoso alomora sobre las cadenas de su oponente. Preferiblemente añadiendo otras restricciones mágicas. Como las clases habían terminado, Dumbledore no se demoró, tomó un puñado de polvos flu y entró en la chimenea. Ministerio de Magia británico. Llamas verdes estallaron con furia, transportando instantáneamente a Dumbledore al atrio del Ministerio de Magia. Fudge llevaba mucho tiempo esperando. Por fin has llegado, Dumbledore, dijo apresuradamente, algo nervioso, vámonos de inmediato, de lo contrario no sabemos qué clase de problemas causarán esos dementores. Ya les advertí hace mucho tiempo que tener dementores custodiando Azkaban no es una buena idea, dijo Dumbledore. Era bien sabido que le desagradaban los guardias de Azkaban. Sin embargo, el Ministerio de Magia claramente no opinaba lo mismo. Consideraban que mantener a los dementores en Azkaban podía ser beneficioso. Si no los mantenían allí, el Ministerio de Magia tendría que buscar la manera de lidiar con estas criaturas problemáticas. Hablaremos de eso más tarde, dijo Fudge, cambiando de tema. No era alto, de pie junto a Dumbledore, parecía casi una cabeza más bajo que él. A Dumbledore no le sorprendió su actitud hacia los dementores. De hecho, desde que Elrich Diggory, el ministro de Magia, fracasara en su intento de abolirlos, nadie se había opuesto a que custodiaran Azkaban. La llegada de Dumbledore se ajustaba a las expectativas de Cyrus, incluso se había preparado para la posibilidad de que Dumbledore lo trasladara a otra celda de aislamiento. Pero Dumbledore simplemente dejó poderosos hechizos protectores en su celda, asegurándose de que, aunque consiguiera una varita, no podría escapar fácilmente de la jaula.
y en cuanto la magia de la jaula comenzara a debilitarse, dejaría una marca inmediata en Cyrus, y Dumbledore sabría al instante dónde se encontraba. Creo que podrías añadir un poco más de seguridad para asegurarte de que no pueda lanzar ningún hechizo, dijo Fudge con preocupación, ya que el método de Dumbledore no había resuelto las exigencias de los dementores. Creo que lo que dice este ministro de magia es cierto, ya que eres tan precavido conmigo, ¿por qué no me encadenas firmemente con cadenas de hierro? Cyrus arqueó una ceja. Estaba provocando deliberadamente a Dumbledore. Desde el primer encuentro cara a cara, Dumbledore percibió de inmediato que Cyrus y Lord Voldemort no eran personas idénticas. Sin embargo, el joven Tom Riddle era extremadamente hábil manipulando a la gente, lo que le causó una profunda impresión. En lo que respecta a Lord Voldemort, Dumbledore prefería pecar de precavido. Dicho esto, dado que este Tom que se hacía llamar Cyrus le hacía sentir diferente, estaba dispuesto a concederle la máxima clemencia posible, reducir el alcance mágico de Cyrus para que solo afectara a su propia celda, considerándolo una recompensa por no haber dañado a ningún joven mago en Hogwarts. Solo espero que aprendan a arrepentirse bien en Azkaban, dijo Dumbledore en voz baja, especialmente al observar cómo sufrían sus viejos amigos, viviendo vidas peores que la muerte mientras perdían la poca felicidad que les quedaba. Eso no suena a un Dumbledore tan santo. Nunca fui. Dumbledore se marchó. Pasó junto a numerosas celdas de mortífagos. La mayoría estaban delirando o simplemente tirados en el suelo con los ojos en blanco, pero uno era la excepción. Al pasar por la celda de Sirius, el prisionero lo observaba como un perro negro silencioso. Bajo esa mirada tranquila se vislumbraba un atisbo de resentimiento. Dumbledore se sorprendió un tanto. Ah, Sirius. Fudge, al notar la breve pausa de Dumbledore, dijo de inmediato, oí que estaba como un loco cuando llegó, pero ahora se porta bien. Un asesino terrible, ¿verdad? Sirio permaneció en silencio. Sí, Dumbledore se ha marchado. Azkaban volvió a despedirse de su visitante, pero pronto llegaron otros nuevos. Tras despedirse de Dumbledore, Fudge finalmente se sintió seguro de la seguridad de Azkaban, y la petición de Malfoy fue aprobada. Ambos se separaron al entrar en Azkaban, aunque Fudge había dado su aprobación tácita, también había ido como escolta, pero se detuvo solo en la celda de Sirius, dejando a Malfoy suficiente espacio. No creía que Malfoy pudiera causar problemas. Azkaban no era un lugar al que se pudiera entrar libremente. Le revisaron las manos a Malfoy para asegurarse de que no llevara ningún objeto que pudiera ayudar a escapar a algún prisionero, sin mencionar que la celda de Tom Riddle tenía el amuleto personal de Dumbledore. Sirius, espero que puedas darme la llave de Gringotts de la casa de Black. Fuiste condenado a cadena perpetua y yo soy una de las herederas legítimas de la fortuna de la casa de Black. La mirada de Narcisa se desvió inevitablemente hacia el fondo. Estaba completamente distraída. ¿Darle la herencia de la familia Black a la familia Malfoy? ¿Que estás loco? Sirius sonrió y rió. Aunque había accedido a cooperar temporalmente con Malfoy a través de Cyrus, eso no significaba que tuviera buenos sentimientos hacia la familia Malfoy. Sin mencionar que bien podría dejarle su herencia a Harry. ¿Qué pasa? ¿Acaso la familia Malfoy se está quedando sin dinero? Creo que, tal vez, Draco lo necesita. Narcisa parecía estar sufriendo a cada instante. Le preocupaba que el Señor Oscuro no hubiera sido realmente encarcelado de esa manera. En realidad, esa posibilidad era probablemente muy remota. Lo que más le inquietaba era si su oponente estaba satisfecho con Draco. Temía que desahogara su ira contra él. Pero Sirius parecía haber dejado de prestarle atención. Dirigió su mirada oscura, aunque brillante, hacia Fudge, que leía el periódico. ¿Ya terminaste tu diario? Si es así, ¿por qué no me lo das? Quiero hacer crucigramas para pasar el rato. Ya sabes que aquí es muy aburrido. Hace unos días conocí a un amigo interesante, pero lamentablemente. Tómalo, Fudge le arrojó el periódico con impaciencia. Capítulo 89. La huida de Sirius. Por fin has llegado, Lucius. Sabía que no me equivocaba contigo. Dentro de la celda, Cyrus estaba recostado contra la pared, relajado. Sin embargo, al decir esto, Cyrus no estaba seguro de si Malfoy iría a visitarlo a prisión. De hecho, incluso si Lucius no venía, Cyrus planeaba enviar a Sirius a buscarlo. En aquellos días, había pasado la mayor parte del tiempo inmerso en sus propios recuerdos. Aunque ya no era un Horrocrux, aún conservaba la capacidad de funcionar como un diario, similar a la de un pensadero. Amo, Malfoy se postró humildemente frente a la celda, con la cabeza gacha por los nervios. No se atrevió a hacer preguntas, solo esperó las órdenes de Cyrus. Necesito que hagas una cosa más por mí, Lucius. Cyrus caminó lentamente hacia él, usando magia para controlar la arena, formando una línea de texto frente a él. Ayúdame a conseguir estos objetos. Lucius apenas echó un vistazo a esos objetos. En realidad, no importaba, lo que importaba era cómo introducirlos en Azkaban. Maestro, me temo que será difícil. El Ministerio de Magia no me permitirá llevar nada a Azkaban, dijo con temor, aterrorizado de que Cyrus pudiera considerarlo incompetente. No te preocupes, Lucius, Black te ayudará. ¿Black, Sirius Black? Lucius levantó la vista sorprendido, así que esa persona de hace más de una década se había unido al Señor Oscuro. Pero recordaba perfectamente que quien se unió al Señor Oscuro en aquel entonces fue Peter Pettigrew, ¿no? Aquel hombrecillo feo y gordo incluso se había presentado ante el Señor Oscuro para darle información. ¿Pero también está en Azkaban? Que lo sé. Tengo una manera de sacarlo de ahí, dijo Cyrus, intentando sonar profundo y misterioso ante Malfoy. Y también tengo una manera de que se lleve esos objetos adentro. Mientras hablaba, a Cyrus se le ocurrió algo de repente. Lucius, ¿funciona la aparición por medio de un elfo doméstico en Azkaban? Me temo que no, maestro, respondió Lucio de inmediato. Azkaban era, después de todo, diferente de Hogwarts. Hogwarts necesitaba elfos domésticos, pero una prisión no. Azkaban había sido una prisión durante cientos de años. Si tal laguna legal hubiera existido realmente, no se habría descuidado durante tanto tiempo.
Amo, si necesita los servicios de Dobby, lo enviaré a ayudarle en cuanto me vaya de aquí. Sería un honor para él. Hablaremos de esto más tarde. Primero tienes que ocuparte de mis asuntos. Black se encargará de ti después. Entiendo. Lucius no se detuvo mucho antes de marcharse. Apenas se había ido cuando Sirius irrumpió en la celda de Cyrus, agarrando furioso el periódico. Que está vivo. Que está vivo. Caminaba de un lado a otro con ansiedad, golpeando el suelo con fuerza con sus pies descalzos. Deseaba poder aparecerse ante aquel cobarde en ese mismo instante, no con magia, sino para despedazarlo con sus colmillos. Te lo dije, dijo Cyrus, sin sorprenderse en absoluto por su comportamiento. Le arrebató el periódico que Sirius sostenía con fuerza y lo alisó. En el periódico, la foto de la familia Beasley con esa rata de un solo dedo era claramente visible. Y lo que es más importante, este Beasley resulta ser el compañero de habitación de Harry. Durante 2 años escolares completos, Harry estuvo en peligro. Por suerte, Peter Pettigrew siempre fue precavido y no actuaba precipitadamente. Sirius no estaba seguro de haber oído lo que Cyrus había dicho. En ese momento, tenía los ojos inyectados en sangre y gritaba incoherentemente, voy a matarlo. Voy a matarlo. Claro, pero antes, no olvides lo que me prometiste, dijo Cyrus en voz baja. De lo contrario, puede que ni siquiera logres matarlo antes de morir, y él le quitará la vida a Harry y se irá con ese señor oscuro. Sirius se tranquilizó como si le hubieran echado encima un balde de agua fría. No le temía a la muerte, solo temía no poder vengarse de su enemigo y que Harry resultara herido. Primero terminaré tu tarea. Y no hay prisa. Solo necesito que regreses con los objetos que te dio Malfoy antes de la próxima luna llena. Mientras tanto, creo que podrías ir a Privet Drive a ver cómo está ese pobre chico, dijo Cyrus con indulgencia. Es realmente lamentable, ¿verdad? Todo mago celebra el día en que perdió a su familia. Sirius se ahogaba de dolor. Ya no quería hablar de ese tema con Cyrus. Su cuerpo se dobló, su ropa se convirtió en pelo y se transformó por completo en un gran perro negro. Sirius se disponía a morder el rollo de periódico y marcharse, pero Ciro lo detuvo. Ya que te vas, ¿por qué no me dejas esto a mí? Los crucigramas son una buena manera de pasar el tiempo, dijo Cyrus, mientras le lanzaba varios hechizos de impermeabilización y otros conjuros para asegurarse de que Sirius pudiera abandonar Azkaban más rápidamente. Luego, observó cómo Sirio abandonaba Azkaban. Había escapado. Se escapó. Scrimgeour, el jefe de la oficina de Aurores, irrumpió en el despacho de Fudge. De verdad que no entiendo por qué accediste a que Malfoy te visitara. ¿Qué? ¿Qué Tom Riddle escapó? Fudge casi dio un salto presa del pánico. Si su acuerdo secreto para dejar que Malfoy encontrara a Tom Riddle saliera a la luz tras la fuga, se metería en serios problemas. Sin embargo, también estaba muy sorprendido, ¿cómo lo sabía Scrimgeour? Lo había mantenido muy bien oculto, incluso acompañando personalmente a Malfoy a Azkaban. ¿Qué Tom Riddle? Ahora le tocaba a Scrimgeour sorprenderse. ¿No fue Malfoy a visitar a Sirius Black? Efectivamente era Sirius. Fudge tosió 2 veces al principio, luego se relajó. La visita de Malfoy a Black no fue gran cosa. Como ya le había dicho, sus familias estaban emparentadas. Y Malfoy, astutamente, usó la excusa de heredar la fortuna de Black, lo que lo eximió de toda sospecha de haber ayudado a Sirius a escapar. Sencillamente no podía entender por qué Sirius, que estaba perfectamente bien, había escapado. Recordó a Sirius cuando lo vio en prisión, su cordura, en efecto, superaba con creces sus expectativas. Pero aún así, ¿cómo había escapado del asedio de los dementores? Comiencen a buscarlo inmediatamente. ¿Hay alguna pista sobre Azkaban? Fudge, por un lado, dejó de lado sus preocupaciones y, por otro, temía que este maníaco aterrador provocara un ataque terrible. Oí que antes de escapar, alguien le oyó gritar frenéticamente, está vivo. Sospecho que podría estar refiriéndose a Harry Potter, dijo Scrimgeour con el rostro sombrío. El rostro de Fudge también se puso gris al instante. ¿Estás diciendo que podría estar apuntando a ese niño? Capítulo 90. ¿Entiendes tú a mi hermano, o entiendo yo a mi hermano? En Azkaban no existía ni el día ni la noche, el único adorno eran los constantes gritos de los prisioneros, que subían y bajaban. Cyrus pronto se cansó de los crucigramas del periódico, incluso en Azkaban, hacer esas cosas era una pérdida de tiempo. Sería mejor que practicara más magia en su tiempo libre. Últimamente, su encantamiento Patronus se había vuelto más efectivo. Una breve libertad y felicidad casi llenaron todas sus emociones. Hilos de plata se transformaron ante sus ojos en un ave gigante que volaba, un águila. Tras la salida de Sirius de Azkaban, el número de dementores apostados en la prisión disminuyó considerablemente. Fudge los utilizó como mano de obra para buscar el paradero de Sirius, pero la búsqueda estaba destinada al fracaso. Sin embargo, para Cyrus, esto fue algo bueno. Con la drástica reducción de dementores, su impacto en el clima cerca de Azkaban también disminuyó. Las nubes oscuras parecían un poco más delgadas, e incluso algunos tenues rayos de sol se abrían paso ocasionalmente. Por lo tanto, llegaría el momento de la segunda luna llena. Un perro grande y negro como el azabache corrió repentinamente hacia la orilla, sacudiéndose vigorosamente las gotas de agua de su pelaje. Llevaba una pequeña bolsa de tela en la boca. Los ojos redondos de Sirius miraron hacia arriba. Los pocos dementores que quedaban seguían volando sin rumbo fijo en el cielo, sin mostrar interés alguno en un perro negro como él. Sin embargo, con cautela, se dirigió hacia la alta torre gris. Tras pasar por numerosas celdas de prisioneros, Sirius finalmente encontró a Cyrus en la parte más recóndita. Atravesó los barrotes de hierro y recuperó su forma humana frente a Cyrus. No parecía diferente a antes, solo vestía ropa distinta, aunque seguía sucio y desaliñado, y su cabello estaba incluso más grasiento que el de Snape. ¿Finalmente te fuiste y no sabes cómo limpiar?
Cyrus dio un paso atrás con una ligera mirada de desdén, señalando a Sirius, refrescar. Al instante, el hedor del vagabundo sucio se desvaneció, dejando al descubierto un rostro demacrado que no parecía muy saludable. No tengo tanto tiempo. Además, el hechizo impermeabilizante que me lanzaste la última vez fue inútil, se anuló inmediatamente después de que salí de la celda. Sirius le arrojó la bolsa a Cyrus. Deseaba poder regresar en ese mismo instante, ya había cumplido su juramento. Eso es porque la magia de Dumbledore encerró mi magia en esta celda, dijo Cyrus. Creo que no te importaría ayudarme con una cosa más, ¿verdad? ¿Qué? Sirius no se negó directamente, en cambio, miró a Cyrus con curiosidad. De hecho, sentía mucha curiosidad por saber qué quería Cyrus que Malfoy trajera. El miedo que Malfoy mostró al oír el nombre de Tom Riddle también sorprendió mucho a Sirius. Sin embargo, debido a su juramento, no podía indagar sobre nada relacionado con Ciro. En ese momento, Cyrus sacó el contenido de la pequeña bolsa, sobre la cual se había lanzado un encantamiento de extensión indetectable, una varita, una Nimbus 2000, un pequeño frasco transparente, un frasco de rocío, una crisálida de polilla esfinge de cabeza muerta y, lo más absurdo, Malfoy incluso había preparado con esmero un pequeño frasco de Felix Felicis. La botella de vidrio transparente contenía unas gotas de poción dorada. Ahora Sirius sabía lo que la otra parte pretendía hacer. ¿Piensas practicar tu forma de animago aquí?, preguntó, con el rostro lleno de incredulidad. La transformación en animago no era sencilla. Generalmente, para practicar animago, un mago podía necesitar prepararse durante mucho tiempo, algunos incluso durante varios años. Por no hablar de un entorno tan hostil como Azkaban. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Cyrus primero cogió la varita y la examinó con atención, discerniendo rápidamente que estaba hecha de madera de tejo y que su núcleo era una pluma de fénix. Malfoy había encargado una varita personalizada con los mismos materiales que la que Lord Voldemort había usado antes, pero Cyrus sentía que no era tan fluida para lanzar hechizos como la varita de memoria de Lord Voldemort. Claro que, para un mago poderoso como él, a menos que fuera una varita muy especial, no había mucha diferencia. Claro que hay un problema. ¿Cómo vas a lidiar con la luz de la luna? Por eso necesito tu ayuda. Cyrus escupió la hoja de mandrágora que había tenido en la boca durante un mes, la protegió con magia, luego se arrancó un mechón de su propio cabello y le entregó todos los objetos a Sirius. Originalmente, yo mismo podría haber encontrado la manera de atravesar las nubes con estas cosas, pero la magia de Dumbledore me lo impidió, mis hechizos no pueden salir de la celda. Pero los tuyos sí, continuó Cyrus, mirándolo. A cambio, puedo darte otra información. ¿Sigues ocultándome algo sobre Pettigrew? No se trata de Pettigrew, sino de su hermano, Regulus Black. Sirius guardó un breve silencio, con el rostro reflejando sorpresa y un toque de tristeza, pero inmediatamente estos fueron reemplazados por una mueca de desprecio. Dijo con sarcasmo. ¿Regulus? ¿Por qué querrías saber de ese cobarde? ¿Por qué querrías saber de un asqueroso mortífago? No quiero saber dónde acabó muriendo en algún rincón apestoso. Pero ¿y si no era un cobarde? Era solo un niño que se perdió por accidente, pero que luego encontró el camino de regreso, dijo Cyrus en voz baja, mirando a Sirius a los ojos. Y en realidad, era un héroe y, lo que es más importante, también tiene la clave para destruir a quien tú sabes. Es irónico, ¿verdad? El héroe de guerra tan conocido era, en realidad, un traidor que traicionó a sus amigos, mientras que la persona que siempre fue considerada un fiel seguidor de quien tú sabes era un verdadero héroe. ¿De verdad lo conoces? Al menos con más claridad que tú, su hermano. Sirius se quedó sin palabras por un instante. Había tenido problemas con su familia desde pequeño e incluso había vivido con los Potter antes de graduarse. Realmente no sabía nada de su tímido hermano y nunca le había importado. Solo recordaba que su hermano siempre había estado orgulloso de la pureza de sangre y que, a ojos de su madre, que odiaba a los muggles, era el heredero más orgulloso de la casa Black. Durante su etapa escolar, no compartían los mismos intereses, y tras graduarse, inmediatamente tomaron caminos separados. ¿Alguien te contó hoy que tu hermano, un mortífago, era en realidad un héroe anónimo? Sin embargo, lo que más le preocupaba era que Cyrus mencionara la clave para destruir a quien tú sabes. ¿No habían hecho tantos sacrificios en más de una década precisamente con el objetivo de destruir a quien tú sabes? Sirius no podía negarse, de hecho, nunca tuvo intención de hacerlo. Lo que Cyrus le había contado sobre Pettigrew ya era un gran favor. El asunto de Regulus solo podía ser una ventaja inesperada para él. En cuanto al enigmático Cyrus, aunque seguía sintiendo mucha curiosidad, al menos podía estar seguro de que la otra parte no estaba con Lord Voldemort, y eso era suficiente. Capítulo 91, Imago Magus. El perro plateado se abrió paso entre las densas nubes, ahuyentando al demente. Mientras tanto, Sirius, llevando consigo mandrágora empapada en el rocío matutino y crisálidas de la polilla esfinge de cabeza muerta, montó en su escoba a través de las nubes y se adentró en la luz de la luna. La magia de la plateada luz lunar comenzó a surtir efecto sobre los ingredientes del pequeño frasco de vidrio. La gran altitud de Azkaban era extremadamente fría, y el viento helado le calaba hasta los huesos a su delgado cuerpo. Necesitaba realizar algunas operaciones delicadas bajo la luz de la luna en lo alto del cielo. Tenía que colocar la mandrágora en el frasco de vidrio bajo la luz de la luna y luego agregar el rocío, el cabello de Ciro y las crisálidas de la polilla esfinge. El orden de este proceso no debía interrumpirse, de lo contrario era muy probable que ocurriera un accidente mágico, por lo que tenía que estar muy concentrado en ese momento. Poco después, Sirius regresó con el frasco de cristal lleno de poción en la boca y arrojó su escoba al suelo. Ya está hecho. Ahora solo tienes que ponerlo en un rincón oscuro donde no le dé el sol. Por suerte, hay sitios así por todas partes por aquí. Sí. Cyrus agitó la mano y la pequeña botella desapareció al instante. Así que hay que esperar al primer trueno antes de la tormenta. Sirius apenas había terminado la frase cuando un trueno retumbó fuera de la ventana.
Las nubes, densas y oscuras, eran tan espesas que ni siquiera un rayo podía atravesarlas, y su expresión reflejaba impotencia. Esta es la peor parte. En Azkaban, es difícil distinguir que trueno anuncia una tormenta. Ni se te ocurra usar un hechizo para provocarla, o podría tener consecuencias indeseables. No te preocupes, aunque quisiera, mis hechizos no pueden atravesar esta jaula por ahora, dijo Cyrus. Por supuesto, podría haber entrado por la fuerza, pero Cyrus no quería alarmar a Dumbledore. Eso es lo mejor. Además, no olvides que mientras esperas la tormenta, debes apuntar tu varita a tu corazón y recitar el hechizo al amanecer y al atardecer, le recordó Sirius. Creo que no te has olvidado del tiempo que hace fuera, ¿verdad? ¿Cómo podría? Siempre tengo la cuenta atrás en la memoria. Y la última vez Malfoy me indicó la dirección general de Azkaban, así que no es difícil calcular la hora del amanecer y del atardecer, dijo Cyrus. Todavía faltan unas horas para el amanecer, así que primero te hablaré de Regulus. Cyrus dedicó media hora a contarle a Sirius los experimentos de Regulus. Por supuesto, ocultó la existencia del Horrocrux y que este era el guardapelo de Slytherin, limitándose a decir que era algo muy importante para Lord Voldemort. ¿Quieres decir que le dio a Creacher la oportunidad de vivir y luego murió él mismo en ese enorme lago? El rostro de Sirius reflejaba incredulidad. ¿Qué niño tan bondadoso habría sido aparecer en la casa de Black? Si aquellos ancestros que se enorgullecían de la sangre pura y disfrutaban decapitando elfos domésticos como adorno supieran que Regulus le había dado a un elfo doméstico inferior la oportunidad de vivir y había muerto voluntariamente. Seguramente estarían tan furiosos que las tapas de sus ataúdes no podrían contenerlos, ¿verdad? Y era un buen chico, simplemente se desvió del buen camino, dijo Cyrus en voz baja. Pero entonces vio la verdadera naturaleza de los mortífagos e inmediatamente cambió de actitud. ¿Dónde se encuentra esta cueva? ¿Y a dónde fue a parar aquello que era tan importante para el Señor Oscuro? ¿Quién sabe? Quizás Regulus ya haya encontrado la manera de destruirlo, o quizás no, dijo Cyrus, fingiendo indiferencia. En realidad, estaba muy interesado en el medallón. Entre los tesoros que dejaron los 4 fundadores, solo se desconocía el poder de este. Si tienes la oportunidad, puedes contárselo a Dumbledore. Dumbledore, Sirius rió con autocrítica. Creo que si me viera, probablemente me arrestaría y me entregaría al demente de inmediato. No le tengo miedo a la muerte, pero al menos tengo que matar primero a ese traidor despreciable. Sirius volvió a marcharse apresuradamente. Cyrus originalmente quería darle la escoba, pero el tipo corrió demasiado rápido, así que Cyrus ni siquiera tuvo tiempo de hablar. Era evidente que le preocupaba profundamente la situación de su hermano, pero ahora lo más urgente y apremiante era matar a Pettigrew. No era tarea fácil. El Ministerio de Magia lo perseguía sin descanso, e incluso era buscado en el mundo móvil. En cuanto pusiera un pie en suelo británico, ni siquiera tendría la oportunidad de transformarse de nuevo en humano. Si no fuera un animago no registrado, lo habrían capturado en numerosas ocasiones. Cyrus sintió la humedad en el aire, la trayectoria de las nubes y la lluvia, y pronto el reloj que no dejaba de sonar en su memoria marcó las 3 de la mañana, y ya casi era hora del amanecer. Azkaban se ubicaba en el Mar del Norte, y considerando el clima de la zona, debería haber estado un poco más al norte. Las noches de verano apenas duran 5 o 6 horas. Ciro giró hacia el noreste, y las nubes de ese lado parecían un tono más claras. Sin embargo, para evitar errores, Cyrus optó por tomar una pequeña gota de Felix Felicis. Al instante, una extraña sensación lo invadió. Se sintió ligero y seguro, como si la trampa del diablo se extendiera. Una chispa de inspiración estalló en su mente como un rayo. De repente sintió que tal vez debería intentar un enfoque diferente. El hechizo Animagus es, amato, ánimo, animado, animagus. ¿Qué tipo de magia requiere naturalmente qué tipo de hechizo? No puedes tener la boca brillante mientras tu varita lanza la maldición Avada Kedavra. ¿Pero qué pasa si cambio el hechizo? Esa voz seguía resonando en la mente de Cyrus, sumamente tentadora, pero la razón lo hizo dudar. Felix Felicis no era una poción de la suerte, ni mucho menos una panacea. No podía cambiar los factores externos inherentes, lo único que podía hacer era dar la sensación de que todo iba bien. Pero la fuerte premonición que sentía en su interior convenció gradualmente a Ciro. Tomó su varita y la apuntó a su corazón. Un nuevo hechizo, aunque vago, irrumpió inexplicablemente en su mente, como si una voz lejana le susurrara al oído. Imago Magus. En el mundo oscuro, un pájaro dorado gigante extendió sus anchas alas. Golpear. Golpear. Un segundo latido potente comenzó a resonar repentinamente en el pecho de Cyrus, como un tambor violento. Normalmente, un mago que practica la animación no sentiría inmediatamente un segundo latido, pero en ese momento, los 2 corazones palpitantes en el pecho de Cyrus parecieron comenzar a superponerse. Todo Azkaban quedó sumergido en un vasto vórtice mágico. Las nubes, como rocas negras, fluían ahora formando una inmensa muralla de viento. Parecía aparecer un vacío en el cielo, que lo arrastraba todo hacia sí. El ojo de la gigantesca tormenta apareció sobre Azkaban. La luz del amanecer y la luz de la luna a punto de caer sobre el mar se fundieron, como un velo de luz que cubría a Ciro. De repente, sintió que el aire se volvía aún más húmedo que antes. Esto era señal de que se avecinaba una tormenta. ¡Boom! El primer rayo rasgó el cielo nocturno. Cyrus agarró inmediatamente el frasco de vidrio. En apenas unas horas, las crisálidas de mandrágora y polilla esfinge que había en el frasco habían desaparecido, reemplazadas por una poción cristalina de color rojo sangre. Cyrus siguió la premonición de su corazón y se bebió de un trago toda la poción de color rojo sangre. Inmediatamente sintió un dolor intenso en todo el cuerpo, y el sonido de su segundo latido fue más fuerte que antes. Sintió como si su cuerpo actual estuviera siendo reemplazado por otra cosa. Viera un pájaro gigante con alas doradas. Su hermoso rostro comenzó a contorsionarse, su boca se proyectó hacia adelante, transformándose en un pico afilado, sus orejas se convirtieron en hermosas plumas a ambos lados. Sus manos se convirtieron en alas y 2 pares de alas más pequeñas crecieron en su espalda, sus piernas también se convirtieron en inmensas garras.
Su enorme cuerpo llenó instantáneamente toda la celda. Capítulo 92. El hogar ha quedado atrás, el mundo se extiende ante nosotros. ¿Qué demonios? Sirius cayó torpemente al agua, casi arrastrado hasta el fondo marino por las olas crecientes. El tiempo era bueno cuando salió de Azkaban, pero en 2 o 3 horas, la tormenta llegó de forma demasiado repentina. De hecho, había estado en Azkaban durante casi 12 años y conocía el ambiente de allí mejor que nadie. Aunque el tiempo en el mar era impredecible, Azkaban generalmente solo experimentaba tormentas frecuentes y violentas después de octubre. Apenas era julio, y esta tormenta era excepcionalmente fuerte. Giró la cabeza y miró hacia atrás, descubriendo que la lejana Azkaban estaba completamente envuelta en la oscuridad, con densas nubes negras que casi se fundían con el mar. Y relámpagos que se deslizaban entre las nubes como serpientes. Esto le hizo preocuparse por Cyrus. Por fin hicimos todos los preparativos, pero ¿quién iba a pensar que nos encontraríamos con una tormenta el primer día? Parece que probablemente no podrá convertirse en animago esta vez. Sin embargo, Sirius no sentía mucho arrepentimiento. Sería extraño que convertirse en animago fuera tan fácil. Les llevó varios años practicar en aquel entonces, y tragarse hojas de mandrágora por accidente era algo perfectamente normal. A veces, los 4 se quedaban dormidos y olvidaban el hechizo, o en los días de lluvia, no podían averiguar cuándo salía o se ponía el sol. De todos modos, no le tienes miedo a los dementores. En cuanto mate a ese traidor, volveré y te ayudaré poco a poco, si es que sigo vivo para entonces. Estallido. Un rayo cayó sobre el mar a lo lejos. Sirius recobró el sentido, respiró hondo y se zambulló de cabeza en el mar. La tormenta fue sorprendentemente poderosa, lo que le llevó a sospechar que un pájaro del trueno gigante volaba entre las nubes, desatando su poder. De hecho, tenía toda la razón. En ese instante, en el interior de la enorme nube, un ave divina, completamente dorada, con 3 pares de alas y envuelta en relámpagos, agitaba las nubes de tormenta. Una poderosa magia se transformaba en aterradores rayos en los huecos entre sus plumas, impactando uno a uno a los horribles dementores que flotaban en el aire. Y ese pájaro del trueno era el mismísimo Ciro. El hechizo que se le ocurrió funcionó, se convirtió en el primer mago en completar una transfiguración mágica de un animal. Esto fue completamente diferente al fracaso de Quintipede. Los pájaros trueno y los fénix están emparentados, clasificados como criaturas mágicas de nivel 5X, por el Ministerio de Magia, y en términos de peligrosidad. Los pájaros trueno están al mismo nivel que los dragones. Tras transformarse en un pájaro del trueno, Cyrus también adquirió el poder de este. Controlar las tormentas se convirtió en su talento innato, tan simple como respirar. Ahora, todo lo que tenía que hacer era batir sus alas y aparecerían nubes de tormenta. Con solo pensarlo, un rayo caería como un pesado martillo. Su cuerpo ondulaba como un dragón entre las nubes, y sus enormes garras, como hierro dorado, perforaban las densas nubes, atrapando a un demente. En Azkaban quedaban casi un centenar de dementores, rodearon a Ciro frenéticamente, pero no pudieron acercarse a su forma sagrada. La turbulenta corriente de aire y los intensos relámpagos formaron una barrera impenetrable. Al final, no pudieron detener a Ciro, solo pudieron alzar sus rostros inexpresivos uno por uno, observando cómo el gran pájaro dorado se llevaba a uno de los suyos con un aleteo. Ni un solo demente tenía la menor intención de perseguirlo. En realidad, no tenían ningún interés en los animales. La razón por la que atacaron inicialmente a Ciro fue simplemente para defender su territorio. Ahora que el pájaro del trueno se había marchado, simplemente no se molestaron en perseguirlo. Y Cyrus finalmente sintió lo que era la verdadera libertad. Voló por encima de las nubes durante un tiempo indeterminado, pero podía sentir claramente cómo el clima a su alrededor se volvía más cálido. El oscuro y velado mar de Azkaban había desaparecido de la vista, reemplazado por imponentes y verdes montañas. Su hogar había quedado atrás, el mundo se extendía ante él. Acto seguido, plegó las alas, preparándose para aterrizar. Quizás no se trataba de tierra nueva bajo sus pies, pero para él, era un nuevo comienzo. Al mismo tiempo, su postura experimentó un ligero cambio. Los 2 pares de alas más pequeñas que tenía en la espalda fueron las primeras en desaparecer, y su cuerpo comenzó a encogerse rápidamente, tanto que sus garras ya no podían sujetar al demente, lo que le permitió liberarse. Entonces, su larga cola también se acortó considerablemente. No volvió inmediatamente a ser una persona, sino que primero se transformó en un águila. Esta era su segunda forma de transformación, no un animal mágico, sino un verdadero animago. Ese hechizo milagroso no solo permitió a Cyrus lograr una hazaña sin precedentes, sino que también le posibilitó completar la transfiguración del animago. En ese instante, no solo latía un segundo corazón en su pecho, sino también un tercero. De hecho, se valió del tamaño de su forma de animago para pasar a través de los barrotes de la celda, razón por la cual Dumbledore no detectó ninguna anomalía. Se zambulló rápidamente, transformándose de nuevo en humano justo antes de aterrizar. Su delgado cuerpo rodó hasta el suelo, y cuando se puso de pie, su uniforme de prisión había desaparecido, reemplazado por una túnica verde, idéntica a la que tenía intención de ponerse para escapar aquella noche. La única diferencia era quizás que la apariencia de Cyrus había cambiado ligeramente para entonces. Las puntas de su cabello tenían un ligero tinte dorado, y sus pupilas eran como las de un águila, lo que le permitía ver muy lejos. Probablemente se trató de un efecto secundario de Imago Magus. Así como la transfiguración animaga deja una ligera característica del transformador, con el Imago Magus la situación se invirtió. Las características del pájaro del trueno se manifestaron en la apariencia original de Cyrus. Sin embargo, esto en realidad lo hizo aún más guapo que antes. Por fin libre. Cyrus dejó escapar un profundo suspiro. Nadie sabía la inmensa presión que sentía aquella noche al ver a Dumbledore, que era el mago más poderoso del mundo. Pero ahora, había logrado engañar a la otra parte y escapar de Azkaban. Además, el Ministerio de Magia estaba ocupado persiguiendo a Sirius, y a los dementores probablemente no les importaría que la comida que no podían saborear hubiera desaparecido. Probablemente pasaría mucho tiempo antes de que Dumbledore se enterara de que se había marchado.
Ahora podría esconderse por completo, vivir en Estados Unidos o en otro país y estudiar magia. En lo que respecta a los asuntos de Gran Bretaña, ya no necesitaba involucrarse. La resurrección y la libertad que tanto anhelaba se hicieron realidad por completo, y de repente lo invadió toda alegría. El demente, que originalmente tenía la intención de escapar, pareció percibir esta emoción creciente. Descubrió que el aterrador pájaro gigante había desaparecido repentinamente, y la persona que ahora aparecía en aquella selva desolada irradiaba una felicidad seductora. Se lanzó hacia Ciro sin dudarlo, y a medida que su cuerpo se acercaba al de Ciro, el repentino descenso de la temperatura alertó a este último. Cyrus alzó la cabeza, con su vara de tejo apuntando hacia el demente. Expecto patronum. Un pájaro plateado gigante, que se arrastraba con una brillante luz eléctrica, salió volando de su varita. Las garras del ave gigante perforaron el cuerpo del demente, y un rayo plateado explotó instantáneamente, convirtiendo al demente en polvo y cenizas. Tras alcanzar el estatus de Imago Magus, incluso su Patronus había cambiado. Normalmente, un Patronus solo podía repeler a los dementores, pero cuando el ave del trueno plateada desató un rayo, incluso los dementores, a los que un rayo verdadero no podía matar, perecieron. Al ver caer el humo negro como cenizas, una fuerte sensación de orgullo inundó el corazón de Cyrus. Había logrado transformarse en un animal mágico, algo que nadie más había conseguido, y había matado a dementores que supuestamente eran inmortales. ¿Qué más no podía hacer? Y el vasto mundo estaba ahora bajo sus pies. Fin del video.